A los 73 años, Martina Esperanza había aprendido que la vida te enseña dos tipos de lecciones: las que eliges aprender, y las que te obligan a aprender. Lo que no sabía era que en una fría mañana de marzo, su propia nuera le daría la lección más dura de todas, una que la obligaría a recordar quién había sido antes de convertirse en la abuela bondadosa que todos creían conocer. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. El amanecer llegó a la casa de la calle Magnolia número 47 como siempre lo había hecho durante los últimos 15 años, con el aroma del café recién hecho que Martina preparaba religiosamente a las 5:30 de la mañana. Sus manos, aunque marcadas por la artritis, se movían con la precisión de quien ha repetido el mismo ritual miles de veces. 2 cucharadas de café, una pizca de canela, y el agua exactamente al punto de ebullición. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa para su gusto. Antes, cuando su esposo Ricardo aún vivía, las mañanas estaban llenas de sus comentarios sobre las noticias del periódico y sus quejas cariñosas sobre el clima. Ahora, después de 3 años de viudez, el silencio se había convertido en su único compañero matutino. Martina se dirigió al pequeño aparador donde guardaba sus medicamentos. A los 73 años, la rutina de pastillas se había vuelto tan familiar como el café de la mañana. Una para la presión arterial, otra para el colesterol, las vitaminas que le había recomendado el doctor Ramírez, y las pastillas para el dolor de espalda que la aquejaba desde su caída del año anterior. Tomó el frasco de analgésicos y frunció el ceño. Estaba segura de que había más pastillas la noche anterior. Revisó la fecha de vencimiento por costumbre, algo que hacía siempre desde que Ricardo murió por complicaciones relacionadas con un medicamento mal administrado en el hospital. La fecha la dejó helada. Las pastillas habían vencido hacía 6 meses. Esto no puede ser correcto, murmuró para sí misma, limpiando sus anteojos y volviendo a revisar. La fecha seguía ahí, clara como el día, septiembre del año anterior. Su corazón comenzó a palpitar irregularmente. El sonido de pasos en las escaleras interrumpió sus pensamientos. Valeria, su nuera, bajaba con su usual prisa matutina, el cabello aún húmedo de la ducha y los ojos fijos en su teléfono móvil. A los 32 años, Valeria siempre parecía estar corriendo hacia algún lugar importante, aunque Martina nunca había logrado entender exactamente hacia dónde. «Buenos días, doña Martina», saludó Valeria sin levantar la vista de su teléfono, dirigiéndose directamente hacia la cafetera. «Valeria, necesito preguntarte algo», dijo Martina, sosteniendo el frasco de pastillas con manos temblorosas. «¿Sabes algo sobre esto?». Valeria finalmente levantó la vista, observando el frasco con una expresión que Martina no pudo descifrar completamente. ¿Era nerviosismo? ¿Irritación? Después de 4 años de convivencia bajo el mismo techo, Martina había aprendido a leer las microexpresiones de su nuera, pero esta vez, algo era diferente. «¿Qué pasa con las pastillas?», preguntó Valeria, sirviendo café en su taza de viaje, una taza que nunca dejaba en la casa, como si temiera echar raíces en un lugar que consideraba temporal. «Están vencidas». Desde septiembre. Martina extendió el frasco hacia ella. «Yo compré estas pastillas hace apenas 2 semanas. Las compré nuevas en la farmacia San Rafael, como siempre. ¿Cómo es posible que estén vencidas?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria se quedó inmóvil, la taza de café a medio camino hacia sus labios. Sus ojos se encontraron con los de Martina por un momento que pareció eterno, y en ese instante, Martina vio algo que la estremeció: culpabilidad. «No sé de qué me hablas», dijo Valeria finalmente, pero su voz carecía de la convicción usual. «Tal vez las compraste hace más tiempo y no te acuerdas. A tu edad es normal confundirse con las fechas». Esas palabras cayeron sobre Martina como una bofetada. «A mi edad».
como si ser mayor la convirtiera automáticamente en una persona confundida e incapaz. Pero Martina había sido contadora durante 40 años antes de jubilarse. Su mente seguía siendo tan afilada como siempre, especialmente cuando se trataba de detalles importantes como sus medicamentos. No estoy confundida, Valeria. Recuerdo perfectamente el día que las compré. Era martes, el día que fuimos juntas al mercado. Tú me acompañaste a la farmacia después de comprar los vegetales. El farmacéutico joven, el que siempre usa corbata azul, me las entregó. Pastillas nuevas, en una caja sellada. Valeria comenzó a mostrar signos evidentes de incomodidad. Se movía de un pie al otro, evitaba el contacto visual directo, y su respiración se había acelerado ligeramente. Mira, doña Martina, no tengo tiempo para esto ahora. Llego tarde al trabajo, dijo caminando hacia la puerta. Si tienes dudas sobre tus medicamentos, llama al doctor Ramírez. Pero Martina no iba a dejar que el tema muriera ahí. Algo en el comportamiento de Valeria había encendido una alarma en su interior, una intuición que había desarrollado a lo largo de décadas de vida, y que raramente le fallaba. Valeria, espera, dijo con una firmeza que sorprendió a ambas. No te vayas todavía, necesitamos hablar de esto. ¿Hablar de qué? ¿De que crees que yo cambié tus pastillas por unas vencidas? ¿En serio? La voz de Valeria subió de tono, una táctica defensiva que Martina reconoció inmediatamente. No he dicho eso. Pero tu reacción me dice que sabes más de lo que admites. En ese momento, Miguel, el hijo de Martina y esposo de Valeria, apareció en la cocina. A los 35 años, Miguel había heredado la estatura imponente de su padre, pero no su carácter firme. Siempre había sido el pacificador de la familia, el que evitaba los conflictos a toda costa, a veces incluso cuando era necesario enfrentarlos. ¿Qué pasa aquí? ¿Se escuchan voces desde arriba?, preguntó, mirando alternativamente a su madre y a su esposa. Tu madre cree que yo cambié sus pastillas por unas vencidas, dijo Valeria, cruzando los brazos defensivamente. Mamá, Miguel suspiró, ¿no será que simplemente te confundiste con las fechas? Últimamente has estado un poco despistada. Ahí estaba otra vez. La insinuación de que su edad la había convertido en alguien no confiable. Alguien cuya palabra valía menos que antes. Martina sintió una llama encenderse en su pecho, una llama que no había sentido desde los días en que tenía que defenderse en reuniones de trabajo dominadas por hombres que cuestionaban cada una de sus decisiones. No estoy despistada, Miguel, y no me confundí con las fechas, dijo su voz adquiriendo un tono que Miguel no había escuchado en años. Sé exactamente lo que vi y lo que compré. Valeria intercambió una mirada rápida con Miguel, una de esas comunicaciones silenciosas que las parejas desarrollan con el tiempo. Pero Martina la interceptó, y en esa mirada vio algo que la heló hasta los huesos: complicidad. Necesito que los dos se sienten, dijo Martina señalando hacia la mesa del comedor. Ahora. Mamá, tenemos que irnos a trabajar, protestó Miguel. El trabajo puede esperar. Esto no. Había algo en el tono de Martina que no admitía discusión. Era la voz de la mujer que había criado a 3 hijos prácticamente sola, mientras Ricardo trabajaba turnos dobles en la fábrica. Era la voz de la mujer que había mantenido unida a la familia durante las crisis económicas, las enfermedades y las pérdidas. Era la voz de una mujer que no iba a permitir que la subestimaran en su propia casa. Reluctantemente, Miguel y Valeria se sentaron en la mesa. Martina permaneció de pie, sosteniendo el frasco de pastillas como evidencia en un tribunal. Durante los últimos meses, he notado cosas extrañas, comenzó Martina, su voz calmada pero firme. Medicamentos que desaparecen más rápido de lo normal. Pastillas que no hacen el efecto que deberían hacer. Noches donde el dolor de espalda era insoportable a pesar de haber tomado mis analgésicos. Mamá, estás paranoica,
interrumpió Miguel, pero Martina levantó una mano para silenciarlo. No he terminado. También he notado que ustedes han estado susurrando más de lo usual. Conversaciones que se detienen cuando entro a una habitación. Miradas que intercambian cuando creen que no estoy viendo. El silencio en la habitación se volvió palpable. Valeria había palidecido considerablemente, y Miguel se removía incómodo en su silla. Y ahora esto. Martina levantó el frasco de pastillas. Pastillas que compré nuevas hace 2 semanas, misteriosamente vencidas desde septiembre. Hay solo una explicación lógica para esto. ¿Cuál?, preguntó Miguel, aunque su voz sugería que ya conocía la respuesta. Alguien cambió mis pastillas nuevas por unas vencidas. Alguien que tiene acceso a mi medicamento. Alguien que vive en esta casa. Las palabras flotaron en el aire como una acusación formal. Valeria se puso de pie abruptamente, derribando su silla en el proceso. Esto es ridículo, no voy a quedarme aquí a escuchar estas acusaciones locas. Pero mientras gritaba algo cayó de su bolso. Un pequeño frasco de pastillas rodó por el suelo deteniéndose a los pies de Martina. Con manos temblorosas, Martina lo recogió y leyó la etiqueta. Eran sus analgésicos. Los nuevos. Los que ella había comprado hacía 2 semanas. El frasco estaba lleno de pastillas frescas, con fecha de vencimiento en 2 años. El mundo de Martina se detuvo. En ese momento, todo cobró sentido, los dolores que no se aliviaban, las noches de insomnio, la sensación de que su propio cuerpo la estaba traicionando. No era su cuerpo, era su propia familia. Miguel miraba el frasco en las manos de su madre con expresión de horror creciente. Valeria permanecía inmóvil, como un animal atrapado en los faros de un automóvil. ¿Por qué?, fue todo lo que Martina pudo susurrar. Valeria cerró los ojos, y cuando los abrió, toda pretensión había desaparecido. Porque estamos cansados de cuidarte. Porque tu dolor constante, tus quejas, tus necesidades, todo gira alrededor de ti. Miguel no puede ni ir al baño sin que preguntes dónde va. ¡Valeria!, gritó Miguel, horrorizado. No, Miguel, ya no puedo más. Quería que sintieras dolor de verdad, que entendieras lo que es sufrir, sin que nadie pueda ayudarte. Quería que experimentaras la desesperanza. Las palabras de Valeria cortaron el aire como cuchillos. Martina se sentó lentamente, sintiendo como si cada una de sus 23 años pesara 1 tonelada. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. En lugar de quebrarse, en lugar de permitir que la traición la destruyera, Martina sintió como si algo dentro de ella se encendiera. Una fuerza que había estado dormida durante años, desde que se había convertido en la abuela complaciente, la suegra comprensiva, la viuda que necesitaba cuidados. Se puso de pie lentamente, con una dignidad que llenó toda la habitación. Tienen 24 horas, dijo con una voz que no admitía discusión. ¿Qué?, preguntó Miguel, confundido. Tienen 24 horas para hacer sus maletas y salir de mi casa. El silencio que siguió fue absoluto. Y en ese silencio Martina Esperanza comenzó a recordar quién había sido antes de que la vida la convenciera de que era solo una anciana indefensa. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Las siguientes horas después del ultimátum transcurrieron en un silencio tenso que parecía envolver cada rincón de la casa en la calle Magnolia. Martina se había retirado a su habitación, no por debilidad, sino por estrategia. Necesitaba pensar, planificar, y sobre todo procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Sentada en su mecedora junto a la ventana, la misma donde solía amamantar a Miguel hace 35 años, Martina observaba el jardín que había cultivado durante décadas.
Las rosas que había plantado cuando se mudaron a la casa estaban comenzando a brotar después del invierno. Era irónico, pensó, como las flores sabían exactamente cuándo era el momento de renacer. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de voces alteradas provenientes de la planta baja. Miguel y Valeria estaban discutiendo, pero esta vez no se molestaron en susurrar. Las palabras llegaban fragmentadas a través del piso de madera. Tu madre está loca. No podemos irnos así. Siempre supiste que esto pasaría. Encontraremos otro lugar. Martina cerró los ojos y se permitió sentir, realmente sentir, por primera vez en meses. El dolor de la traición era físico, como si le hubieran abierto el pecho y extraído algo vital. Pero debajo de ese dolor algo más profundo comenzaba a emerger. Una rabia que había estado sepultada bajo años de ser la suegra comprensiva, y la abuela que nunca se queja. El teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Era Carmen, su hermana menor desde Guadalajara. Martina, ¿cómo estás? No hemos hablado en semanas. Por un momento Martina consideró contarle todo a Carmen. Pero se detuvo. Carmen tenía sus propios problemas con sus hijos adultos que constantemente le pedían dinero prestado. No necesitaba cargar con los problemas de su hermana mayor también. Estoy bien, Carmen, solo pensando en algunas cosas. ¿Cosas? Eso suena misterioso. ¿Todo está bien con Miguel y Valeria? La pregunta inocente de Carmen fue como una puñalada. Todo está cambiando. Fue todo lo que Martina pudo decir. Después de colgar, Martina se dirigió al closet donde guardaba una caja de zapatos llena de documentos importantes. La había revisado por última vez cuando Ricardo murió, pero ahora necesitaba confirmar algo crucial: los papeles de la casa. Efectivamente, ahí estaban. La escritura de la propiedad estaba únicamente a su nombre. Ricardo había insistido en eso años atrás, después de ver a su hermano perder su casa en un divorcio complicado. Una casa debe tener un solo dueño, había dicho. Y esa eres tú, Martina. Tú eres el corazón de esta familia. Qué ironía que esas palabras cobraran un significado tan diferente ahora. Mientras examinaba los documentos encontró algo más: su testamento. Lo había redactado después de la muerte de Ricardo, dejando la casa equitativamente entre sus 3 hijos. Pero las circunstancias habían cambiado drásticamente. Miguel era el único que vivía con ella, y ahora. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Mamá, ¿puedo pasar?» Era Miguel, con una voz que sonaba como la de un niño asustado. «La puerta está abierta». Miguel entró lentamente, como si temiera que su madre pudiera desaparecer si se movía muy rápido. Sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. «Mamá, necesitamos hablar». «Creo que ya hablamos suficiente esta mañana. Por favor». Miguel se sentó en el borde de la cama, manteniendo distancia pero buscando conexión. «Sé que lo que hizo Valeria estuvo mal, muy mal, pero ella no estaba mintiendo completamente sobre el estrés. Los últimos meses han sido difíciles para nosotros también». Martina se giró en su mecedora para enfrentar directamente a su hijo. ¿Difíciles para ustedes? ¿Vivir en una casa gratis sin pagar renta, servicios o comida es difícil para ustedes? No es eso, mamá, Miguel luchaba por encontrar las palabras correctas. Es que a veces sientes que no podemos respirar. Cada decisión que tomamos, cada plan que hacemos tiene que pasar por ti primero. Porque es mi casa, Miguel. Y porque cuando tu padre murió, ustedes prometieron que estarían aquí para apoyarme, no para conspirar contra mí. No estábamos conspirando, al menos, yo no. Ah, ¿no? ¿Entonces no sabías nada sobre las pastillas? Miguel bajó la cabeza. Me di cuenta hace un par de semanas. Encontré las pastillas vencidas en el bolso de Valeria y le pregunté qué hacía con ellas.
¿Y? Ella me dijo que las había encontrado en tu botiquín y que las iba a tirar, que se había olvidado de hacerlo. ¿Y le creíste? Quise creerle. Las palabras salieron como una confesión, porque la alternativa era demasiado horrible de considerar. Martina sintió una mezcla de comprensión y decepción. Miguel siempre había sido así, incluso de niño. Prefería creer la versión más fácil de la verdad, la que no requería que tomara decisiones difíciles. Miguel, tienes 35 años. Ya no puedes seguir eligiendo la ignorancia voluntaria cuando te conviene. Lo sé, tienes razón, pero mamá. Miguel levantó la vista, y por un momento, Martina vio al niño de 8 años, que solía correr a sus brazos cuando tenía pesadillas. ¿Realmente vas a echarnos? Después de todo lo que hemos pasado juntos como familia. La pregunta golpeó a Martina en un lugar que no esperaba. Durante un momento, sintió que su resolución se tambaleaba. Este era su hijo, su primer bebé, el niño que había llenado su vida de propósito cuando era una joven madre que apenas sabía lo que hacía. Pero entonces recordó las noches de dolor insoportable, las veces que había llamado al doctor Ramírez preocupada porque sus medicamentos no funcionaban, las horas de insomnio culpándose a sí misma por ser débil, por no poder manejar el dolor que se suponía que las pastillas aliviaran. Miguel, ¿alguna vez consideraste que tal vez yo también me siento atrapada? Que tal vez después de 4 años de tener a ustedes aquí yo también necesito espacio para respirar. Pero tú nunca dijiste nada. Porque soy tu madre. Porque cuando tu padre murió me prometí que mantendría unida a esta familia sin importar el costo personal. Y lo hiciste, somos una familia. ¿En serio, Miguel? ¿Las familias se envenenan entre ellas? ¿Las familias conspiran para hacer sufrir a sus miembros más vulnerables? Miguel no tenía respuesta para eso. Martina se levantó de la mecedora y caminó hacia la ventana. El sol de la tarde creaba sombras largas en el jardín. Tu padre y yo compramos esta casa cuando tenías 2 años. Trabajamos turnos dobles durante años para pagar la hipoteca. Cada ladrillo, cada tabla del piso, cada rosa en ese jardín representa sacrificio y amor. Lo sé, mamá. No, no lo sabes. Porque si lo supieras, nunca habrías permitido que tu esposa convirtiera nuestro hogar en un lugar de tortura silenciosa. Las palabras cayeron como una sentencia final. Miguel se puso de pie, con los hombros caídos en derrota. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Que nos vayamos esta noche? ¿No tenemos ni siquiera tiempo para encontrar un lugar? Tienen 24 horas. ¿Es más tiempo del que Valeria pensó que merecía mi bienestar, cuando decidió sustituir mis medicamentos? Mamá, por favor. La decisión está tomada, Miguel. Después de que Miguel salió de la habitación, Martina se sintió extrañamente vacía. Era como si hubiera estado reteniendo el aliento durante meses, y finalmente pudiera exhalar. Pero el aire que salía llevaba consigo una parte de su alma. Se dirigió a la cocina para preparar la cena, una rutina que había mantenido durante décadas. Pero mientras pelaba las papas, se dio cuenta de algo. Por primera vez en años, no estaba cocinando para complacer a nadie más. No estaba preocupándose por si a Valeria le gustaría la sazón, o si Miguel preferiría arroz en lugar de pasta. Estaba cocinando para ella misma. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Elena, su hija que vivía en la Ciudad de México. Mami, Miguel me acaba de llamar. Dice que los estás echando de la casa. ¿Qué está pasando? Martina suspiró. Había esperado esta llamada. Elena, es complicado. ¿Complicado cómo? Miguel está destruido. Dice que Valeria cometió un error con tus medicinas y que tú reaccionaste exageradamente. ¿Un error? La voz de Martina subió de tono. ¿Cambiar sistemáticamente mis analgésicos por pastillas vencidas durante meses es un error?
Hubo un silencio del otro lado de la línea. Espera, ¿qué? Martina le contó toda la historia a Elena, desde los dolores inexplicables hasta el descubrimiento de esa mañana. Cuando terminó, Elena había quedado en silencio absoluto. Dios mío, mami, no tenía idea. Nadie la tenía. Excepto tu hermano, que eligió hacer la vista gorda. ¿Qué vas a hacer? Ya lo hice. Les di 24 horas para que se vayan. ¿Estás segura de que es lo correcto? Quiero decir, Miguel es tu hijo, ¿y dónde van a vivir con tan poco tiempo de aviso? Por un momento Martina sintió que la duda se filtraba en su resolución. Elena tenía razón, Miguel era su hijo. Pero entonces recordó algo que Ricardo solía decir. Martina, ser padre significa enseñar a tus hijos que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando las consecuencias duelen. Elena, durante 73 años he puesto a mi familia antes que a mí misma. He sacrificado mi comodidad, mi tiempo, mi energía, incluso mi salud por el bienestar de ustedes. Y ahora descubro que mi propia bondad fue utilizada como una debilidad para lastimarme. Pero mami. No hay peros, Elena. Si no aprendo a valorarme a mí misma ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Cuando esté en mi lecho de muerte. Después de colgar con Elena, Martina se sirvió un plato de comida y se sentó sola en la mesa del comedor. La casa estaba silenciosa otra vez, pero esta vez el silencio no se sentía vacío. Se sentía lleno de posibilidades. Mientras comía, comenzó a pensar en todo lo que podría hacer con la casa una vez que Miguel y Valeria se fueran. Podría convertir su habitación en un estudio de arte. Siempre había querido aprender a pintar. Podría invitar a Carmen a visitarla sin preocuparse por las tensiones familiares. Podría por primera vez en décadas vivir completamente para sí misma. Pero al mismo tiempo, una parte de ella se preguntaba si estaba cometiendo el error más grande de su vida. Las siguientes horas serían cruciales, no solo para Miguel y Valeria sino para Martina misma. Había puesto en marcha algo que no podía detener, y ahora tendría que vivir con las consecuencias de su decisión. Por primera vez en años no sabía exactamente qué vendría después, y sorprendentemente, esa incertidumbre no la asustaba. La emocionaba. La mañana del segundo día, amaneció con una energía diferente en la casa de la calle Magnolia. Martina se despertó antes del alba, no por la rutina de siempre, sino porque había dormido mejor de lo que había dormido en meses. Sus músculos no dolían con la intensidad acostumbrada, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente descansada. Mientras preparaba su café matutino, notó algo extraordinario, el ritual se sentía diferente. No estaba preparando café para 3 personas mientras calculaba mentalmente si habría suficiente leche para todos, o si necesitaba comprar más azúcar porque Miguel la consumía vorazmente. Estaba preparando café para ella misma, y esa simple realización la llenó de una libertad que había olvidado que existía. El sonido de maletas siendo arrastradas por el piso de arriba confirmó que Miguel y Valeria habían tomado en serio su ultimátum. Parte de ella había esperado que vinieran a suplicar, a prometer cambios, a negociar. Pero el hecho de que estuvieran cumpliendo con su decisión sin más drama le dio una extraña sensación de respeto hacia ellos, mezclada con un dolor sordo en el pecho. A las 8 de la mañana, el timbre sonó. Martina no esperaba visitas, y por un momento se preguntó si Miguel y Valeria habían decidido hacer una última apelación dramática. Pero cuando abrió la puerta, se encontró con Ana Cristina, su vecina de enfrente. Buenos días, doña Martina. Perdone que la moleste tan temprano, pero vi el camión de mudanzas afuera, y quería asegurarme de que todo estuviera bien. Ana Cristina era una mujer de 50 años que se había mudado al vecindario hace 5 años con su esposo y 2 hijos adolescentes. Siempre había sido cordial pero distante,
intercambiando saludos corteses pero nunca profundizando en conversaciones significativas. Todo está bien, Ana Cristina. Miguel y Valeria se están mudando. ¿Se están mudando pero no vivían aquí para cuidarla? La pregunta, aunque hecha con buena intención, tocó un nervio sensible en Martina. La asunción de que necesitaba que la cuidaran, de que no podía vivir independientemente a los 73 años, era exactamente el tipo de mentalidad que había permitido que Miguel y Valeria se sintieran justificados en sus acciones. Ana Cristina, ¿puedo preguntarte algo? ¿Tú crees que yo necesito que me cuiden? La pregunta tomó a Ana Cristina por sorpresa. Bueno, yo, no sé. Es decir, todos necesitamos ayuda a medida que envejecemos, ¿no? Pero específicamente yo, ¿me has visto alguna vez como alguien incapaz de cuidar de sí misma? Ana Cristina reflexionó por un momento. Honestamente no, siempre la he visto muy activa. Mantiene su jardín mejor que cualquiera de nosotros, siempre está organizando algo en la iglesia, y cada vez que la veo en el supermercado, carga sus propias bolsas y maneja su propio carro. Las palabras de Ana Cristina fueron como un bálsamo para algo dentro de Martina que no sabía que estaba herido. Durante meses había comenzado a dudar de su propia capacidad, preguntándose si realmente estaba perdiendo facultades, si realmente necesitaba el nivel de cuidado que Miguel y Valeria insistían en proporcionarle. ¿Sabes qué, Ana Cristina? Creo que yo también había empezado a creer que necesitaba que me cuidaran. Pero tienes razón, soy perfectamente capaz de vivir sola. Por supuesto que lo es. Oiga, si necesita algo mientras se ajusta a vivir sola otra vez, no dude en tocar mi puerta. Los vecinos nos ayudamos entre nosotros. Después de que Ana Cristina se fue, Martina se sintió como si hubiera ganado una pequeña batalla que no sabía que estaba peleando. La validación externa de su competencia le dio una confianza que no había sentido en mucho tiempo. Una hora más tarde Miguel bajó con la última de sus pertenencias. Sus ojos estaban hinchados y evitaba el contacto visual directo con su madre. Valeria ya había salido de la casa sin despedirse, algo que, sorprendentemente, alivió a Martina más que la lastimó. «Mamá, esta es mi dirección nueva», dijo Miguel dejando un papel sobre la mesa de la cocina. «Es un apartamento pequeño cerca del trabajo de Valeria. Temporal, hasta que encontremos algo mejor». Martina tomó el papel y lo leyó sin comentarios. «¿Vas a estar bien aquí sola?», preguntó Miguel, y por primera vez en la conversación, la miró directamente a los ojos. «Voy a estar perfecta», respondió Martina, y se sorprendió al darse cuenta de que realmente lo creía. «Mamá, Miguel comenzó, pero no pudo terminar la frase. «¿Qué, Miguel?» «Yo siento mucho todo lo que pasó, siento no haber hablado antes, siento haber permitido que las cosas llegaran tan lejos». Martina estudió el rostro de su hijo. Podía ver el remordimiento genuino, pero también podía ver algo más. Miedo de las consecuencias, miedo de perder la comodidad de la casa familiar, miedo de tener que enfrentar los problemas de su matrimonio sin el colchón de la casa de su madre. «Miguel, el perdón es algo que se gana con acciones, no con palabras. Cuando estés listo para demostrarme que has aprendido de esto hablaremos». Miguel asintió, recogió sus últimas pertenencias y se dirigió hacia la puerta. En el umbral, se giró una última vez. «Te amo, mamá». «Yo también te amo, Miguel, por eso tuve que hacer esto». Después de que se fue, la casa se quedó en un silencio absoluto, pero por primera vez en años, el silencio no se sentía amenazante o vacío. Se sentía lleno de posibilidades. Martina caminó por la casa, notando cómo cada habitación se sentía diferente sin la presencia constante de Miguel y Valeria. La sala donde Valeria solía monopolizar la televisión con sus programas de realidad, ahora se sentía serena.
La cocina, donde constantemente tenía que negociar el espacio del refrigerador, ahora se sentía espaciosa y organizada. Pero fue en la habitación que había sido de Miguel y Valeria donde tuvo su primera revelación real. La habitación estaba completamente vacía, excepto por una nota sobre la cómoda. Con manos temblorosas, Martina la abrió. Doña Martina, sé que no merezco su perdón, pero quiero que sepa que nunca quise lastimarla realmente. Solo quería que entendiera lo agotador que puede ser cuidar a alguien más. Ahora me doy cuenta de lo egoísta y cruel que fui. Las pastillas están en el cajón de arriba de su mesa de noche. Todas las que le quité están ahí. Valeria. Martina corrió a su habitación, y efectivamente, en el cajón encontró más de una docena de pastillas para el dolor, todas frescas, todas dentro de su fecha de vencimiento. La magnitud de lo que Valeria había hecho, no solo el cambio de pastillas, sino la planificación sistemática requerida para hacerlo, la golpeó con fuerza renovada. Pero junto con la comprensión vino algo inesperado, una sensación de liberación. Finalmente tenía evidencia física de que no estaba loca, de que no estaba exagerando, de que su dolor y confusión habían sido reales y justificados. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era el doctor Ramírez. Señora Esperanza, recibí una llamada muy extraña de su hijo esta mañana. Me contó algo sobre un problema con sus medicamentos. ¿Podría venir a verme esta tarde? Martina había estado posponiendo esta conversación, pero ahora se daba cuenta de que era necesaria, no solo para su salud física, sino para su bienestar emocional. Por supuesto, doctor, ¿tiene tiempo a las 3? Perfectamente. Y señora Esperanza, traiga todos sus medicamentos, incluidos los que cree que pueden estar comprometidos. Esa tarde en el consultorio del doctor Ramírez, Martina contó toda la historia. El doctor, un hombre de 60 años que la había atendido durante los últimos 10 años, la escuchó con creciente preocupación y ocasionales expresiones de indignación. Señora Esperanza, lo que me está contando es muy serio, no solo desde el punto de vista médico sino legal. Alterar los medicamentos de alguien constituye un delito. No quiero proceder legalmente, doctor, solo quiero asegurarme de que mi salud esté bien y seguir adelante. El doctor Ramírez la examinó completamente, revisó todos sus medicamentos, y le hizo una serie de análisis de sangre para asegurarse de que el período de medicación inadecuada no hubiera causado daños permanentes. Sus signos vitales están excelentes, su presión arterial está perfectamente controlada, y no veo evidencia de ningún daño a largo plazo, le dijo después de revisar los resultados. De hecho, me atrevo a decir que se ve mejor de lo que la he visto en meses. ¿En serio? Absolutamente. El estrés de vivir en una situación tóxica estaba afectando su salud más de lo que cualquiera de nosotros se daba cuenta. Ahora que ha eliminado esa fuente de estrés, su cuerpo está respondiendo positivamente. Las palabras del doctor fueron como una validación médica de la decisión que había tomado. No solo había hecho lo correcto moralmente, sino que también había hecho lo correcto para su salud. De regreso a casa, Martina se detuvo en el supermercado. Por primera vez en años, no tenía que consultar una lista mental de qué le gustaba a Miguel, qué detestaba Valeria, o qué descuentos necesitaba buscar para alimentar a 3 personas con un presupuesto ajustado. Compró exactamente lo que quería: salmón fresco, espárragos, una botella de vino tinto que había estado queriendo probar, y fresas para el postre. Era una comida simple pero elegante, el tipo de comida que solía preparar para ella y Ricardo en ocasiones especiales. Esa noche, mientras cenaba en su comedor con velas encendidas y música suave de fondo, Martina se dio cuenta de algo extraordinario. Por primera vez en 4 años, se sentía completamente en paz en su propia casa. No había tensión flotando en el aire. No había conversaciones susurradas que se detenían cuando entraba a una habitación.
No había que caminar en puntas de pie alrededor de los estados de ánimo de otras personas. Era su casa, su espacio, su santuario. Después de la cena, se sentó en su mecedora con una taza de té, y realmente observó su jardín bajo la luz de la luna. Las rosas que había notado ayer estaban floreciendo más de lo que había visto inicialmente. Era como si, al igual que ella, hubieran estado esperando el momento correcto para mostrar su verdadera belleza. Su teléfono sonó una vez más. Esta vez era Carlos, su hijo menor, llamando desde Seattle. Mami Elena me contó lo que pasó. ¿Estás bien? Estoy mejor que bien, Carlos. Estoy libre. Hablaron durante una hora, y Carlos le ofreció volar para visitarla el siguiente fin de semana. Por primera vez en años, Martina aceptó inmediatamente sin preocuparse por cómo la visita afectaría la dinámica de la casa, o si tendría que manejar tensiones entre Carlos y Miguel. Cuando colgó el teléfono, Martina se dio cuenta de que había dado el primer paso real hacia la reconstrucción de su vida. Había redescubierto su propia voz, había defendido su dignidad, y había comenzado a reconectar con las partes de sí misma que había perdido en los años de ser la suegra complaciente. Pero más importante aún, había demostrado a sí misma que tenía la fuerza no solo para identificar una situación tóxica, sino para tomar medidas decisivas para cambiarla. Mientras se preparaba para dormir esa noche, Martina sonrió por primera vez en meses. El primer avance había sido más fácil de lo que había esperado, y mucho más liberador de lo que había imaginado. Mañana sería el primer día del resto de su vida, y por primera vez en años, esa perspectiva la emocionaba en lugar de asustarla. Una semana después de que Miguel y Valeria se mudaran, Martina despertó con una sensación extraña en el estómago. No era física. Era la inquietud que viene cuando la vida se vuelve demasiado tranquila demasiado rápido. Había disfrutado cada momento de su nueva libertad, pero una parte de ella seguía esperando que algo saliera mal. Esa mañana, mientras regaba sus rosas, notó un auto desconocido estacionado frente a su casa. Un hombre mayor, elegantemente vestido, se bajó y caminó hacia su puerta. Cuando tocó el timbre, Martina sintió que su tranquilidad recién encontrada comenzaba a tambalearse. Señora Esperanza, soy el licenciado Roberto Mendoza. Represento a su hijo Miguel en un asunto legal que involucra a esta propiedad. Las palabras golpearon a Martina como una bofetada fría. ¿Un asunto legal? ¿De qué está hablando? Podríamos hablar adentro, es un tema delicado. Contra su mejor juicio, Martina dejó entrar al abogado. Se sentaron en la sala, y ella notó cómo él observaba cada detalle de la casa con ojos calculadores. Señora Esperanza, mi cliente me ha informado que usted lo expulsó de esta casa de manera abrupta y sin causa justificada. Dado que él ha estado contribuyendo al mantenimiento de la propiedad durante 4 años, tiene ciertos derechos que deben ser considerados. ¿Derechos? Martina sintió que su voz subía de tono. Esta es mi casa. Yo tengo las escrituras. Yo pago los impuestos. Por supuesto, pero en el estado de Jalisco, cuando alguien ha establecido residencia en una propiedad durante un periodo extendido, y ha contribuido a su mantenimiento, la ley reconoce ciertos derechos de tenencia. Mi cliente no busca la propiedad de la casa, sino una compensación justa por las mejoras que realizó, y tiempo razonable para encontrar una vivienda alternativa. Martina se quedó helada. Durante los 4 años que Miguel y Valeria habían vivido con ella, efectivamente habían hecho algunas mejoras menores. Habían reparado el techo del garage, instalado un sistema de riego automático en el jardín trasero, y renovado el baño de huéspedes. Pero estas mejoras las habían hecho sin consultarla, presentándolas como regalos para ella. Licenciado Mendoza, creo que hay información que su cliente no le ha proporcionado. ¿Cómo que?
Martina le contó toda la historia, las pastillas sustituidas, los meses de dolor innecesario, la traición sistemática. Mientras hablaba, vio que la expresión del abogado cambiaba gradualmente de confianza profesional a incomodidad creciente. Señora Esperanza, estas son acusaciones muy serias. ¿Tiene evidencia de esto? Martina trajo las pastillas vencidas que había guardado como evidencia, la nota de Valeria, y los registros médicos del doctor Ramírez, que documentaban su mejora súbita después de que Miguel y Valeria se fueran. El licenciado Mendoza revisó todo en silencio. Cuando terminó, se quitó los anteojos y los limpió nerviosamente. Señora Esperanza, mi cliente no me informó sobre estos detalles. Esto cambia significativamente la naturaleza del caso. ¿Qué significa eso? Significa que necesito tener una conversación muy seria con mi cliente antes de proceder con cualquier acción legal. Le agradezco su tiempo. Después de que el abogado se fue, Martina se sentó en su mecedora, temblando. La idea de que Miguel estuviera dispuesto a llevarla a los tribunales la lastimaba más profundamente de lo que había anticipado. Una cosa era estar resentido por tener que mudarse. Otra completamente diferente era usar el sistema legal para intimidar a su propia madre. Su teléfono sonó. Era Elena, llamando desde la Ciudad de México. Mami, acabo de hablar con Miguel. ¿Es cierto que contrató un abogado? ¿Tú sabías de esto? Por supuesto que no. Estoy furiosa. ¿Cómo se atreve a amenazarte legalmente después de lo que hizo? Elena, necesito preguntarte algo. ¿Tú crees que soy una madre terrible? ¿Qué? ¿Por qué preguntas eso? Porque aparentemente he criado a un hijo que piensa que está bien envenenar a su madre y luego demandarla cuando enfrenta las consecuencias. Elena suspiró profundamente. Mami, Miguel siempre ha sido el más débil de nosotros tres. Desde niño, cuando las cosas se ponían difíciles, buscaba la salida más fácil en lugar de enfrentar los problemas. Papá solía preocuparse por eso. ¿Ricardo hablaba de eso contigo? Sí, especialmente después de que Miguel se casó con Valeria. Papá decía que Miguel dejaba que ella tomara todas las decisiones importantes porque no quería la responsabilidad de las consecuencias. Esta revelación golpeó a Martina de una manera inesperada. Ricardo había visto problemas en Miguel que ella había elegido ignorar, atribuyéndolos a inmadurez que eventualmente superaría. Elena, ¿tú crees que hice mal en echarlo? Mami, después de lo que me contaste sobre las pastillas, creo que fuiste demasiado generosa dándole 24 horas. Yo lo habría echado esa misma noche. Esa tarde, mientras Martina trabajaba en su jardín tratando de procesar la visita del abogado, Ana Cristina apareció con una expresión preocupada. Doña Martina, no quiero entrometerme, pero vi al abogado esta mañana. Mi esposo es contador y reconoció al licenciado Mendoza. ¿Está todo bien? Martina encontró consuelo en la genuina preocupación de su vecina. Le contó sobre la visita del abogado y las amenazas legales. ¡Qué horror! ¿Su propio hijo la está demandando después de todo lo que pasó? No exactamente demandando, pero sí amenazando. Doña Martina, ¿puedo darle un consejo? Mi hermana pasó por algo similar con su hijo hace unos años. No sobre medicamentos, pero sí sobre una casa familiar. Lo que aprendió es que a veces los hijos adultos necesitan enfrentar consecuencias reales antes de entender la gravedad de sus acciones. ¿Qué hizo tu hermana? Se mantuvo firme, fue difícil, pero al final su hijo se disculpó genuinamente y su relación ahora es más fuerte que nunca. Pero tuvo que pasar por un período muy oscuro primero. Esa noche, Martina apenas pudo dormir. Cada ruido de la casa la sobresaltaba, preguntándose si Miguel aparecería con oficiales judiciales, o si habría más sorpresas legales esperándola. A las 2 de la mañana, su teléfono sonó. Era Miguel. Mamá, necesitamos hablar. Miguel, son las 2 de la mañana. Lo sé, pero no puedo dormir.
Despedí al abogado. Martina sintió una mezcla de alivio y cautela. ¿Por qué? Porque cuando le conté toda la historia, incluyendo lo de las pastillas, me dijo que no solo no tenía caso, sino que Valeria y yo podríamos enfrentar cargos criminales si tú decidieras proceder legalmente. ¿Miguel? No, déjame terminar. Mamá, lo siento. Siento todo. El abogado fue idea de Valeria, pero yo estuve de acuerdo porque estaba enojado y asustado. Enojado porque sentía que me habías echado sin considerar mis sentimientos, y asustado porque no sé cómo vamos a manejar todos los gastos nuevos. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que merecía ser echado. Que merecía enfrentar las consecuencias de permitir que Valeria te lastimara. Y que estar enojado contigo por defenderte a ti misma era completamente irracional. Martina se sentó en el borde de su cama, procesando las palabras de su hijo. Había esperado esta disculpa, pero ahora que la tenía, se sentía más complicada de lo que había anticipado. Miguel, aprecio tu disculpa. Pero una disculpa a las 2 de la mañana después de amenazarme legalmente no borra meses de permitir que tu esposa me torture sistemáticamente. Lo sé. Y no espero que me perdones inmediatamente. Pero quiero que sepas que terminé con Valeria. Esta declaración tomó a Martina completamente por sorpresa. ¿Qué? Después de hablar con el abogado me di cuenta de que Valeria no solo te había lastimado a ti, me había manipulado a mí también. Me convenció de que eras controladora, cuando en realidad solo estabas tratando de mantener a tu familia cerca después de perder a papá. Me convenció de que tus necesidades eran irrazonables cuando en realidad eran las de cualquier persona mayor que vive con familia. Miguel, no quiero ser responsable de la ruptura de tu matrimonio. No lo eres. Valeria es responsable de la ruptura de nuestro matrimonio. Y yo soy responsable por permitir que llegara tan lejos. Los siguientes días trajeron una serie de revelaciones que Martina no había anticipado. Miguel comenzó a visitarla diariamente, no para quedarse, sino para ayudar con tareas domésticas menores y gradualmente reconstruir su relación. Durante estas visitas, emergió una imagen más clara de cómo había sido la vida durante los últimos 4 años. Miguel le contó cómo Valeria había estado presionándolo para que convencieran a Martina de agregar sus nombres a la escritura de la casa, por seguridad. Le contó cómo Valeria se quejaba constantemente de tener que fingir que se preocupaba por el bienestar de Martina. Y más dolorosamente, le contó cómo Valeria había estado sugiriendo que Martina estaba desarrollando demencia, y que eventualmente necesitaría ser internada en un hogar de ancianos. Mamá, me avergüenza admitir que por un tiempo, empecé a creer algunas de las cosas que Valeria decía sobre ti. Empecé a ver comportamientos normales tuyos como señales de deterioro mental. ¿Cómo qué? Como cuando olvidabas dónde habías puesto las llaves, o cuando tenías que preguntarnos algo 2 veces porque estábamos distraídos con nuestros teléfonos. Valeria me convenció de que estos eran síntomas tempranos de pérdida de memoria. Martina se dio cuenta de que la manipulación había sido aún más sistemática de lo que había entendido inicialmente. Valeria no solo había estado saboteando su salud física, sino también trabajando para minar su credibilidad mental. Pero mientras procesaba esta información, también se dio cuenta de algo más. Había sobrevivido. No solo había identificado la manipulación, sino que había tomado medidas decisivas para detenerla. Había confiado en su propio juicio cuando todos a su alrededor le decían que estaba equivocada. Sin embargo, el daño emocional era profundo. La confianza que había tenido en su propia familia había sido fundamentalmente sacudida. Y aunque Miguel estaba mostrando remordimiento genuino, Martina sabía que reconstruir esa confianza tomaría tiempo. Peor aún, comenzó a cuestionar otras relaciones en su vida. ¿Cuántas otras personas habían estado minimizando sus preocupaciones o atribuyendo sus observaciones válidas a cosas de la edad?
¿Cuántas veces había dudado de sí misma cuando debería haber confiado en sus instintos? Estas preguntas la mantenían despierta por las noches, y comenzó a darse cuenta de que el obstáculo más grande que enfrentaba no era la amenaza legal de Miguel o las manipulaciones de Valeria. El obstáculo más grande era reconstruir la confianza en sí misma, y aprender a navegar un mundo donde las personas más cercanas a ella habían demostrado ser capaces de traición sistemática. La libertad que había ganado al echar a Miguel y Valeria venía con un precio que no había anticipado: la responsabilidad de reconstruir completamente su comprensión de las relaciones humanas y su lugar en el mundo. Y mientras enfrentaba esta realización, Martina comenzó a entender que su verdadero desafío apenas estaba comenzando. 3 semanas después de los eventos con el abogado, Martina despertó una mañana con una sensación que no había experimentado en años: completa y total soledad. No era la soledad física de vivir sola, que había llegado a apreciar, sino algo más profundo y más devastador. Era la soledad de alguien que había perdido la fe en las conexiones humanas fundamentales. La visita prometida de Carlos había sido cancelada 2 veces debido a compromisos de trabajo, y aunque Elena llamaba regularmente, sus conversaciones se habían vuelto forzadas y llenas de silencios incómodos. Miguel continuaba visitando diariamente, pero sus interacciones se sentían cargadas de culpa y obligación más que de amor genuino. Esa mañana, mientras preparaba su café en la cocina silenciosa, Martina se encontró mirando fijamente la taza vacía, incapaz de recordar por qué había ido a la cocina en primer lugar. Por un momento aterrador, se preguntó si Valeria había tenido razón sobre su deterioro mental. Tal vez realmente estaba perdiendo facultades. Tal vez toda la situación había sido una paranoia de una mujer mayor, que no podía aceptar su declive natural. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos oscuros. Era Padre Francisco, el sacerdote de la parroquia donde Martina había sido voluntaria durante 20 años. «Buenos días, doña Martina. No la hemos visto en la iglesia durante varias semanas. Carmen me pidió que viniera a visitarla». Martina se dio cuenta de que efectivamente no había asistido a misa desde que Miguel y Valeria se mudaron. La iglesia había sido su refugio durante años, pero ahora se sentía como otro lugar donde tendría que fingir que todo estaba bien. «Padre Francisco, pase por favor. ¿Quiere café?». Mientras preparaba café para el sacerdote, Martina se sintió observada y juzgada. El Padre Francisco era conocido por su sabiduría y compasión, pero también por su enfoque tradicional hacia la familia. ¿Cómo podría explicarle que había echado a su propio hijo sin sonar como una madre cruel y desnaturalizada? «Doña Martina, Carmen me contó algunos detalles sobre lo que ha estado pasando en su familia. No vine a juzgar sino a escuchar». Las palabras del sacerdote abrieron algo en Martina que había estado manteniendo herméticamente cerrado. Sin poder controlarse, comenzó a llorar por primera vez desde que todo comenzó. No eran lágrimas de tristeza, sino de una rabia y desesperación que había estado conteniendo durante semanas. «Padre, ¿qué clase de madre soy si mi propio hijo pudo mirarme sufrir durante meses sin hacer nada? ¿Qué dice eso sobre cómo lo crié?». «Doña Martina, los hijos adultos toman sus propias decisiones. No podemos controlar las elecciones que hacen, solo las que hacemos nosotros». «Pero Miguel era un niño bueno. Siempre fue sensible y cariñoso. ¿Cómo pudo convertirse en alguien capaz de permitir que su esposa me torturara sistemáticamente?». El Padre Francisco se quedó en silencio por un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. A veces, cuando las personas se sienten atrapadas en situaciones que no pueden controlar, comienzan a racionalizar comportamientos que normalmente rechazarían. Miguel probablemente se convenció de que lo que estaba pasando no era tan grave como realmente era. «Pero ¿cómo puedo perdonar eso? ¿Cómo puedo mirar a mi hijo y no ver a la persona que me permitió sufrir?».
El perdón no significa olvidar o excusar el comportamiento. Significa liberarse del peso de la rabia para que puedas sanar. Padre, no estoy segura de querer sanar de la rabia. La rabia es lo único que me ha mantenido fuerte durante este tiempo. El sacerdote la miró con una comprensión que Martina no había esperado. Doña Martina, la rabia puede ser un regalo de Dios cuando nos protege del abuso. Pero si se convierte en lo único que sentimos puede consumirnos desde adentro. Después de que el padre Francisco se fue, Martina se sintió más confundida que antes. Había esperado que la visita la consolara, pero en lugar de eso, había abierto preguntas que no estaba lista para enfrentar. Esa tarde, recibió una llamada inesperada. Era Valeria. Doña Martina, sé que probablemente no quiere hablar conmigo, pero necesito decirle algo. El estómago de Martina se contrajo. ¿Qué quieres, Valeria? Quiero explicarle por qué hice lo que hice. Ya me dejaste una nota. La nota no explicaba todo. Doña Martina, mi madre murió de demencia cuando yo tenía 25 años. Pasé 3 años cuidándola mientras ella me gritaba, me acusaba de robarle cosas, y gradualmente olvidaba quién era yo. Martina no había esperado esta revelación. Y cuando Miguel y yo nos mudamos con usted, comencé a ver señales que me recordaban a mi madre. La forma en que repetía preguntas, cómo se frustraba cuando no podía encontrar cosas, las ocasionales confusiones sobre fechas o nombres. Esas son cosas normales para cualquier persona de mi edad. Lo sé ahora. Pero en ese momento, entré en pánico. Pensé que iba a tener que pasar por lo mismo otra vez, pero esta vez con alguien que técnicamente no era mi responsabilidad. Entonces decidiste acelerar el proceso haciéndome sentir confundida y dolorida. Sé que suena horrible, pero pensé que si usted sentía más dolor, si se sentía más dependiente de nosotros, tal vez sería más fácil convencerla de que necesitaba cuidado profesional antes de que la demencia progresara. La explicación de Valeria era tan retorcida que Martina se quedó sin palabras. No era malicia pura, sino una forma distorsionada de autoprotección que había resultado en tortura sistemática. Valeria, ¿te das cuenta de que lo que me estás describiendo es aún peor que si simplemente hubieras sido malvada? ¿Qué quiere decir? Significa que me convertiste en el objetivo de tus traumas no resueltos. Decidiste que era mejor destruir mi calidad de vida que lidiar con tus propios miedos sobre el cuidado de personas mayores. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Doña Martina, ¿puede perdonarme? Valeria, el perdón es algo que se gana. No se pide por teléfono después de una explicación que no mejora lo que hiciste. Después de colgar, Martina se sintió como si hubiera sido golpeada por un tsunami emocional. La explicación de Valeria había añadido capas de complejidad a una situación que ya era devastadora. No había sido víctima de malicia simple, sino de los traumas no resueltos de otra persona. Esa noche Martina se encontró parada en el centro de su sala, mirando las fotografías familiares que decoraban las paredes. Décadas de navidades, cumpleaños, graduaciones, bodas. Momentos que habían parecido representar amor incondicional y conexión familiar genuina. Ahora mirando esas mismas fotografías, se preguntaba cuántos de esos momentos habían sido auténticos, y cuántos habían sido representaciones de lo que todos creían que debería ser una familia feliz. La fotografía de la boda de Miguel y Valeria la detuvo. En la imagen, ella estaba parada entre los novios, sonriendo radiante mientras los abrazaba. Recordaba ese día vívidamente. Había estado tan feliz de que Miguel hubiera encontrado a alguien que lo amara, tan esperanzada sobre el futuro de su familia. ¿Cómo había sido tan ciega a las señales, o había habido señales que ignorar? Se sentó en su mecedora, y por primera vez se permitió considerar una posibilidad aterradora. Tal vez había sido una madre imperfecta.
Tal vez había criado a Miguel de una manera que lo había hecho vulnerable a la manipulación. Tal vez su deseo de mantener unida a la familia había creado un ambiente donde los problemas se evitaban en lugar de resolverse. Estas dudas la mantuvieron despierta hasta las primeras horas de la madrugada. Cuando finalmente logró dormirse, tuvo pesadillas sobre pastillas vencidas que se multiplicaban infinitamente, y conversaciones familiares donde todos susurraban excepto ella. Despertó sintiéndose más agotada que cuando se había acostado. Los siguientes días pasaron en una nebulosa de autoduda y aislamiento creciente. Miguel continuaba visitando, pero Martina encontraba cada interacción más difícil que la anterior. Cada palabra que él decía parecía cargada de culpa o pena, y ella comenzó a preguntarse si su presencia en su vida era más perjudicial que beneficiosa. Ana Cristina tocó a su puerta en varias ocasiones, pero Martina fingió no estar en casa. Las llamadas de Elena se volvieron menos frecuentes, y cuando hablaban, Martina se encontraba dando respuestas cortas y evasivas. Una semana después de la llamada de Valeria, Martina se despertó, y por primera vez en décadas, no quiso levantarse de la cama. La depresión que había estado manteniéndose al margen durante semanas finalmente la alcanzó con fuerza completa. Se quedó en la cama hasta las 2 de la tarde mirando el techo y preguntándose si toda su vida había sido una serie de autoengaños. ¿Había sido realmente una buena madre, o simplemente había estado diciéndose a sí misma que lo era? ¿Había sido realmente una persona querida en su comunidad, o la gente había sido cortés con una mujer mayor patética? Cuando finalmente se levantó, se miró en el espejo del baño y vio a una mujer que no reconocía. Sus ojos estaban hundidos, su piel pálida, y su expresión era la de alguien que había perdido toda esperanza. En ese momento, Martina Esperanza se dio cuenta de que había llegado al punto más bajo de su vida. No solo había perdido la confianza en su familia, sino que había perdido la confianza en sí misma, en sus percepciones, en su valor como persona. Se sentó en el borde de la bañera, y por primera vez, desde que comenzó todo esto, consideró la posibilidad de que tal vez hubiera sido mejor quedarse callada, aceptar las pastillas vencidas, y mantener la ilusión de una familia unida. Al menos entonces, no habría estado completamente sola con la devastadora comprensión de que las personas más cercanas a ella eran capaces de traiciones que había creído imposibles. Por primera vez en su vida, Martina Esperanza se preguntó si valía la pena seguir luchando, o si simplemente debería aceptar que había llegado al final de su historia de resistencia y fortaleza. La mujer que una vez había estado segura de su propia valía ahora, se cuestionaba todo sobre sí misma y su lugar en el mundo. El momento que cambiaría todo llegó de la manera más inesperada, como suelen llegar los momentos que redefinen una vida. Martina había pasado 3 días sin salir de su casa, apenas comiendo, respondiendo el teléfono solo cuando era absolutamente necesario. Era un martes por la tarde, cuando escuchó un golpe insistente en su puerta trasera, no el timbre formal de la entrada principal. Cuando abrió, se encontró con Sofía, la nieta de Ana Cristina, una niña de 8 años con grandes ojos curiosos y una sonrisa que podía iluminar habitaciones enteras. «Hola, señora Martina, mi abuela dice que está triste y que necesita compañía. ¿Puedo ver sus rosas?». La pregunta, hecha con la honestidad brutal que solo los niños poseen, desarmó completamente las defensas que Martina había estado construyendo durante días. No pudo hacer otra cosa que abrirle la puerta. «Por supuesto, Sofía, ¿pero tu abuela sabe que estás aquí?». «Sí, me dijo que viniera. Dice que cuando las personas están tristes, a veces necesitan que alguien les recuerde que las flores siguen creciendo». Mientras caminaban por el jardín, Sofía hacía preguntas con la curiosidad insaciable de su edad. «¿Por qué esta rosa es más roja que esa? ¿Las flores se sienten solas cuando llueve? ¿Usted habla con sus plantas?».
Martina se encontró respondiendo con una honestidad que la sorprendió. Sí, les hablo. Especialmente cuando me siento sola. Ellas son buenas escuchando. ¿Se siente sola ahora? La pregunta directa de Sofía la golpeó como un rayo. Durante semanas había estado intelectualizando su dolor, analizándolo, diseccionándolo. Pero la simplicidad de la pregunta de la niña cortó directo al corazón del asunto. Sí, Sofía, me siento muy sola. ¿Por qué? Porque descubrí que las personas en las que más confiaba no eran quienes yo creía que eran. Sofía reflexionó sobre esto por un momento, con la seriedad que los niños reservan para los conceptos importantes. Mi maestra dice que a veces las personas hacen cosas malas cuando están asustadas o heridas. Cree que las personas que la lastimaron estaban asustadas. La observación de Sofía era tan simple y tan profunda, que Martina se detuvo en medio del jardín. Durante todas las semanas de análisis, terapia improvisada con el padre Francisco, y conversaciones torturadas con Miguel, nadie había articulado algo tan claro. ¿Sabes qué, Sofía? Creo que tienes razón. ¿Eso la hace sentir menos sola? Martina consideró la pregunta. No menos sola, pero sí menos confundida. Pasaron la siguiente hora en el jardín, con Sofía ayudando a Martina a podar las rosas mientras charlaban sobre todo y nada. La niña tenía una forma de hacer preguntas que no se sentían invasivas sino curiosas, y Martina se encontró hablando sobre cosas que no había discutido con nadie. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de las flores?, preguntó Sofía mientras examinaba una rosa particularmente hermosa. ¿Qué? Que siempre crecen hacia arriba incluso cuando están en lugares oscuros. Mi papá dice que es porque saben que la luz está ahí aunque no la puedan ver. Esas palabras se quedaron con Martina mucho después de que Sofía regresara a su casa. Esa noche, por primera vez en días, logró dormir toda la noche sin pesadillas. Al día siguiente, Martina despertó con una claridad mental que no había sentido desde antes de que comenzara toda la crisis. Mientras preparaba su café matutino se dio cuenta de algo fundamental. Había estado esperando que alguien más validara su experiencia, que alguien más le dijera que tenía derecho a sentirse traicionada y herida. Pero la conversación con Sofía le había mostrado algo diferente. No necesitaba la validación de otros para saber que su experiencia era real y válida. Las pastillas vencidas habían sido reales. El dolor había sido real. La traición había sido real. Y su derecho a protegerse de esa traición también era real. El teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Era Carmen, su hermana. Martina, Elena me contó lo que ha estado pasando. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Porque no quería preocuparte con mis problemas familiares. ¿Mis problemas familiares? Martina, tú eres mi familia. Tus problemas son mis problemas. Por primera vez en semanas Martina sintió que alguien realmente entendía la gravedad de lo que había pasado sin minimizarlo o tratar de encontrar excusas para Miguel y Valeria. Carmen, he estado preguntándome si hice lo correcto, si fui demasiado dura. ¿Demasiado dura? Hermana, si alguien hubiera hecho eso con nuestros medicamentos cuando éramos niñas, mamá los habría echado de la casa con una escoba. Y habría tenido razón. La referencia a su madre que había muerto hace 15 años trajo recuerdos que Martina había enterrado durante la crisis. Su madre, Esperanza, por quien ella llevaba su nombre, había sido una mujer que no toleraba la falta de respeto, especialmente de los miembros de la familia. ¿Te acuerdas de cuando el primo Roberto le mintió a mamá sobre el dinero que le había prestado?, preguntó Carmen. Por supuesto. No le dirigió la palabra durante 2 años. Y cuando finalmente se disculpó, ¿qué le dijo mamá? Martina recordó vívidamente. Le dijo que el perdón era gratis, pero la confianza tenía que ganarse de nuevo desde cero. Exactamente. Martina, creo que mamá estaría orgullosa de cómo manejaste esta situación. Esa tarde Martina hizo algo que no había hecho en semanas.
Se arregló completamente, se puso su vestido favorito y salió a caminar por el vecindario. No tenía un destino específico en mente, simplemente quería sentir el sol en su rostro y recordar que el mundo existía más allá de sus cuatro paredes. Durante su caminata, se encontró con la señora López, una vecina que conocía casualmente del supermercado. Doña Martina, ¿cómo está? No la había visto en un tiempo. Estoy bien, gracias, solo pasando por algunos cambios familiares. Ah, esas cosas nunca son fáciles. Pero usted siempre ha sido una mujer fuerte. Estoy segura de que saldrá adelante. La conversación casual con la señora López le recordó a Martina algo importante. Tenía una identidad más allá de ser madre, suegra o abuela. Era una persona en su comunidad, alguien que había construido relaciones y ganado respeto a lo largo de décadas. Cuando regresó a casa, se sentó en su mecedora con una taza de té, y realmente observó su jardín. Las rosas que había estado cuidando durante años estaban en plena floración, más hermosas de lo que las había visto en mucho tiempo. Se dio cuenta de que mientras había estado sumergida en su crisis emocional, la vida había continuado creciendo a su alrededor. El teléfono sonó. Era Miguel. Mamá, ¿puedo pasar? Hay algo que necesito mostrarte. Cuando Miguel llegó, se veía diferente. Más delgado, con ojeras, pero también con una determinación en sus ojos que Martina no había visto en años. ¿Qué querías mostrarme? Miguel sacó una carpeta de documentos. Estos son los papeles del divorcio, ya están firmados. Y esto, sacó otro documento, es una orden de restricción contra Valeria, por lo que te hizo con los medicamentos. Martina tomó los documentos con manos temblorosas. Miguel, no me dijiste que ibas a proceder legalmente. Porque no estaba seguro de que fuera lo correcto hasta que hablé con acento agudo con un detective que se especializa en abuso de personas mayores. Me explicó que lo que Valeria hizo no solo fue moralmente incorrecto sino criminalmente peligroso. ¿Un detective? Mamá, alterar los medicamentos de alguien puede tener consecuencias letales. Si hubieras tenido una emergencia médica, y los doctores hubieran asumido que estabas tomando medicamento efectivo para el dolor, podrían haber administrado tratamientos que habrían sido peligrosos. Esta perspectiva golpeó a Martina como un rayo. No había considerado las ramificaciones médicas potenciales de las acciones de Valeria. Había estado tan enfocada en el aspecto emocional de la traición, que no había pensado completamente en los riesgos físicos. Miguel, ¿por qué decidiste hacer esto ahora? Porque durante las últimas semanas, he estado yendo a terapia. Y mi terapeuta me ayudó a entender que protegerte no era opcional. Era mi responsabilidad como tu hijo. ¿Terapia? Sí. Me di cuenta de que necesitaba ayuda para entender cómo permití que las cosas llegaran tan lejos. Y lo que aprendí me asustó. ¿Qué aprendiste? Miguel se sentó en el borde del sofá, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Aprendí que durante años inconscientemente había estado tratándote como si fueras mi responsabilidad en lugar de mi madre. Como si fuera mi trabajo cuidarte en lugar de simplemente amarte y respetarte. Esta revelación era algo que Martina no había esperado. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que en algún momento empecé a verte como alguien que necesitaba protección y cuidado en lugar de alguien capaz de tomar sus propias decisiones. Y esa mentalidad me hizo vulnerable a las manipulaciones de Valeria. Miguel. No, déjame terminar, mamá, tú no necesitas que te cuiden. Necesitas que te respeten. Y lo que Valeria y yo hicimos fue lo opuesto al respeto. Por primera vez, desde que comenzó toda la crisis, Martina sintió que alguien realmente entendía no solo lo que había pasado, sino por qué había sido tan devastador. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora quiero ganarte el respeto de nuevo.
No como tu hijo que tiene derecho a tu perdón, sino como una persona que necesita demostrar que merece estar en tu vida. Martina miró a su hijo, realmente lo miró, por primera vez en meses. Vio remordimiento genuino, pero más importante, vio crecimiento. Vio a un hombre que había enfrentado verdades difíciles sobre sí mismo y había decidido cambiar. Miguel, eso va a tomar tiempo. Lo sé. Y estoy preparado para tomarlo. Esa noche, después de que Miguel se fue, Martina se sintió como si hubiera emergido de un túnel largo y oscuro. No estaba completamente curada, pero por primera vez en semanas, podía ver claramente el camino hacia adelante. Se dio cuenta de que la revelación no había sido una sola comprensión dramática, sino una serie de pequeñas claridades. La sabiduría de Sofía sobre las flores que crecen hacia la luz, la validación de Carmen sobre su derecho a protegerse, la perspectiva de la señora López sobre su fortaleza, y finalmente el crecimiento genuino de Miguel. Había redescubierto algo fundamental. Su valor no dependía de mantener unida a su familia a cualquier costo. Su valor estaba en ser fiel a sí misma, en proteger su dignidad, y en insistir en que las relaciones fueran basadas en respeto mutuo. Por primera vez desde que comenzó todo, Martina Esperanza se fue a dormir sintiéndose verdaderamente esperanzada sobre el futuro. 6 meses después de aquel ultimátum que cambió todo, Martina Esperanza despertó en una casa que ya no reconocía como la misma en la que había vivido durante décadas. No porque hubiera cambiado físicamente, aunque había hecho algunas renovaciones menores, sino porque se había convertido en algo completamente diferente, verdaderamente su hogar. El aroma del café matutino ya no era solo una rutina, sino un ritual de celebración personal. Cada mañana, mientras preparaba exactamente la cantidad que quería, de la forma que le gustaba, sin considerar las preferencias de nadie más, Martina se recordaba a sí misma que había recuperado algo que no sabía que había perdido. La libertad de vivir auténticamente. La casa ahora tenía vida de maneras que nunca había tenido antes. La habitación que había sido de Miguel y Valeria se había convertido en un estudio de arte donde Martina había descubierto una pasión por la pintura que dormía en ella desde la juventud. Las paredes estaban llenas de lienzos que mostraban su progreso, desde intentos tímidos de paisajes, hasta retratos audaces que capturaban emociones que nunca había sabido cómo expresar con palabras. Esa mañana particular era especial. Carlos finalmente había logrado coordinar su visita desde Seattle. Y por primera vez en años, Martina esperaba la llegada de un miembro de su familia sin ansiedad, sin necesidad de preparar emocional o logísticamente para potenciales conflictos. Mientras arreglaba la casa para su visita, el timbre sonó. Era Ana Cristina, pero esta vez no venía sola. La acompañaba un hombre mayor, elegantemente vestido, con una sonrisa gentil. Buenos días, doña Martina. Me gustaría presentarle a mi padre, don Eduardo. Se acaba de mudar conmigo después de que mamá falleció el mes pasado. Eduardo, un hombre de 78 años con ojos inteligentes y una presencia serena, extendió su mano con cortesía. Es un placer conocerla, señora Esperanza. Ana Cristina me ha contado mucho sobre usted, especialmente sobre su hermoso jardín. El placer es mío, don Eduardo, y por favor llámeme Martina. Solo si usted me llama Eduardo. Durante las siguientes horas, mientras Ana Cristina visitaba a otros vecinos, Eduardo y Martina descubrieron que tenían más en común de lo que habían anticipado. Él había sido ingeniero civil, como Ricardo, y compartían pasiones por la jardinería y una perspectiva similar sobre la importancia de mantener la independencia en la Edad Dorada. ¿Sabe qué es lo que más he disfrutado de mudarme con Ana Cristina?, preguntó Eduardo mientras examinaban las rosas de Martina. ¿Qué? Que me pidió ser su compañero de casa, no su dependiente. Tengo mis propias responsabilidades, mi propio espacio, mis propias decisiones. Vivimos juntos, pero no estoy viviendo su vida.
La distinción resonó profundamente con Martina. Era exactamente la diferencia entre lo que había tenido con Miguel y Valeria, versus lo que había construido ahora. Eduardo, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿Alguna vez ha tenido que tomar decisiones difíciles sobre familia que otros no entendieron? Eduardo sonrió con una sabiduría que hablaba de experiencia vivida. Martina, tuve que cortar contacto con mi hermano durante 10 años porque se había vuelto tóxico para mi bienestar mental. La familia no siempre significa tolerancia infinita, a veces significa establecer límites que preserven lo mejor de nosotros mismos. ¿Y se arrepiente? De los años perdidos, sí, de la decisión de protegerme a mí mismo, jamás. Esa tarde, cuando Carlos llegó del aeropuerto, Martina notó inmediatamente que él también parecía diferente, más relajado, más presente. Durante la cena, él confirmó sus observaciones. Mamá, tienes una energía completamente diferente. Te ves libre. Me siento libre, Carlos. Elena me contó los detalles completos de lo que pasó con Miguel y Valeria. No puedo creer que hayas tenido que pasar por eso. Pero pasé por eso, y sobreviví. Más que sobrevivir, crecí. Carlos la estudió cuidadosamente. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona? ¿Qué? Que no te volviste amargada, te volviste más sabia. Durante el fin de semana que Carlos pasó con ella, Martina se dio cuenta de algo extraordinario. Estaba teniendo la mejor visita familiar de su vida adulta. Sin la tensión constante que había caracterizado los últimos años, sin tener que navegar dinámicas complicadas, podía realmente disfrutar de la compañía de su hijo. Cocinaron juntos, visitaron lugares de su infancia, y tuvieron conversaciones profundas sobre la vida, el amor, y el significado de la familia. Carlos le contó sobre su trabajo, sus relaciones, sus sueños futuros, pero también le hizo preguntas sobre ella que nadie le había hecho en años. Mamá, ¿qué es lo que más quieres hacer ahora que tienes toda esta nueva libertad? La pregunta la tomó por sorpresa. Durante meses había estado enfocada en recuperarse de la traición, en reconstruir su autoestima, en establecer nuevas rutinas. Pero no había pensado conscientemente en sus sueños y aspiraciones. Creo que quiero viajar, dijo, sorprendiéndose a sí misma con la respuesta. ¿A dónde? A todos los lugares que papá y yo planeamos visitar cuando nos jubiláramos, pero nunca pudimos porque siempre había algo familiar que requería nuestra atención o dinero. ¿Cómo cuáles? España para ver los jardines de Andalucía. Italia para ver el arte que siempre he admirado en libros. Tal vez incluso Japón, para entender cómo logran que las plantas crezcan tan perfectamente. Carlos sonrió. Mamá, ¿sabes que tienes los recursos para hacer esos viajes? ¿Cómo? La casa está completamente pagada, tienes ahorros decentes, y tu pensión cubre tus gastos básicos. Además, ahora no estás subsidiando la vida de Miguel y Valeria. Era cierto. Durante los 4 años que Miguel y Valeria habían vivido con ella, aunque no pagaban renta formal, Martina había cubierto todos los servicios, la comida, y muchos de sus gastos personales. Ahora, por primera vez en años, tenía un excedente real en su presupuesto mensual. Pero ¿y si me enfermo mientras viajo? ¿Y si necesito ayuda? Mamá, tienes 73 años, no 93. Estás en excelente salud, tienes una mente aguda, y has demostrado que puedes manejar crisis complejas con sabiduría y fortaleza. ¿Por qué no podrías viajar? La pregunta de Carlos iluminó algo que Martina no había reconocido. Había estado limitando sus posibilidades basándose en percepciones sobre su edad que otros habían implantado en su mente, no en sus capacidades reales. El domingo por la noche, antes de que Carlos regresara a Seattle, recibieron una visita inesperada. Miguel tocó a la puerta, claramente nervioso. Hola mamá. Hola Carlos, no sabía que estabas visitando.
Hola Miguel, respondió Carlos con cordialidad cautelosa. Miguel había continuado visitando a Martina regularmente durante los últimos meses, pero siempre había venido solo. Esta era la primera vez que interactuaba con otro miembro de la familia desde los eventos del ultimátum. ¿Podemos hablar los tres?, preguntó Miguel. Se sentaron en la sala, y Martina notó que Miguel parecía haber madurado significativamente. Sus ojos tenían una claridad que no había visto en años. Quería aprovechar que Carlos está aquí para decir algo oficialmente, comenzó Miguel. He estado en terapia durante 6 meses, y mi terapeuta me ayudó a entender que necesito disculparme no solo con mamá, sino con toda la familia. ¿Por qué?, preguntó Carlos directamente. Porque mi comportamiento durante los últimos años afectó a todos. Mamá sufrió directamente, pero ustedes también sufrieron al ver a su madre, en una situación tóxica que yo permití, y de la cual no los informé adecuadamente. Carlos miró a Martina, quien asintió animándolo a responder. Miguel, aprecio la disculpa. Pero necesito entender, ¿qué garantía tenemos de que esto no vuelva a pasar? No pueden tener garantías absolutas. Pero puedo decirles lo que he aprendido y los cambios que he hecho. Durante la siguiente hora Miguel describió su proceso de terapia, las realizaciones que había tenido sobre patrones codependientes en su matrimonio, y las herramientas que había desarrollado para reconocer y resistir manipulación futura. Pero lo más importante para Martina fue algo que Miguel dijo hacia el final de la conversación. Mamá, la decisión más difícil que he tenido que aceptar es que no tengo derecho automático a estar en tu vida. Tener una relación contigo ahora es un privilegio que necesito ganar día a día. Estas palabras marcaron un cambio fundamental en la dinámica familiar. Miguel había pasado de sentirse con derecho a la presencia y cuidado de su madre, a entender que las relaciones saludables requieren esfuerzo mutuo y respeto constante. Después de que Miguel se fue, Carlos abrazó a su madre. Mamá, estoy orgulloso de ti. ¿Por qué? Porque estableciste un estándar. Le mostraste a Miguel, y a todos nosotros, que el amor familiar no significa tolerancia infinita de comportamiento destructivo. Esa noche, después de que Carlos se fue al aeropuerto, Martina se sentó en su jardín bajo las estrellas. Las rosas que había estado cuidando durante décadas nunca habían lucido más hermosas. Pero no era solo porque había tenido más tiempo para atenderlas. Era porque ahora las cuidaba con alegría pura, sin la carga de resentimientos ocultos o tensiones familiares. Su teléfono sonó. Era Elena, llamando desde la Ciudad de México. Mami, Carlos me contó sobre su visita. Dice que te ves increíble. Me siento increíble, Elena. Mami, hay algo que quiero decirte. Durante años, me preocupé por ti porque parecías estar perdiendo partes de ti misma para mantener feliz a todo el mundo. Ahora suenas como la madre que conocí cuando era niña, fuerte, decidida y completamente auténtica. ¿En serio? Sí. Y hay algo más. Quiero visitarte el próximo mes, pero no para cuidarte o preocuparme por ti. Quiero visitarte porque eres una mujer fascinante con quien quiero pasar tiempo. Después de colgar, Martina reflexionó sobre el viaje extraordinario que había vivido durante los últimos meses. Había comenzado con una traición devastadora, que había sacudido los cimientos de su comprensión sobre la familia y la confianza. Pero había emergido no solo como una sobreviviente, sino como alguien completamente transformada. Había redescubierto su valor intrínseco, había establecido límites saludables, había reconstruido relaciones basadas en respeto mutuo, y había abierto posibilidades para una nueva fase de su vida que nunca había imaginado. Al día siguiente Martina hizo algo que habría sido impensable 6 meses atrás. Se registró en una agencia de viajes, y reservó un tour de 3 semanas por España para el siguiente otoño.
Cuando la agente de viajes le preguntó si viajaría sola, Martina respondió sin dudarlo, sí, completamente sola. Y no puedo esperar. 3 semanas después, recibió una carta inesperada. Era de Valeria. Doña Martina, he estado en terapia intensiva durante estos meses, y quiero que sepa que entiendo completamente la gravedad de lo que hice. No busco perdón, porque entiendo que eso debe ganarse con el tiempo y las acciones. Solo quiero que sepa, que su fortaleza para defenderse me enseñó algo que necesitaba aprender. Que todas las personas merecen respeto, especialmente de quienes dicen amarlas. Gracias por mostrarme lo que significa la verdadera dignidad personal. Valeria. Martina leyó la carta 2 veces, luego la guardó en un cajón. No estaba lista para perdonar a Valeria, y tal vez nunca lo estaría. Pero reconocía el crecimiento genuino cuando lo veía. Y era suficiente saber que su decisión de defenderse había tenido impactos positivos más allá de su propia vida. 6 meses después del ultimátum que había cambiado todo, Martina Esperanza había hecho más que sobrevivir a una crisis familiar devastadora. Había descubierto que tenía el poder de redefinir completamente los términos de su existencia. Ya no era solo la madre de Miguel, Elena y Carlos. Ya no era solo la viuda de Ricardo. Ya no era solo la abuela que necesitaba cuidados. Era Martina Esperanza, una mujer de 73 años que había elegido su propia dignidad sobre la paz familiar falsa, que había encontrado la fortaleza para establecer límites saludables, y que estaba viviendo la fase más auténtica de su vida. En su jardín, las rosas continuaban creciendo hacia la luz, tal como Sofía había observado meses atrás. Y Martina, como sus flores, había encontrado su camino hacia una nueva primavera, más hermosa de lo que había imaginado posible. Su historia no había terminado con el ultimátum. Había comenzado de nuevo, con la sabiduría de décadas vividas, y la emocionante certeza de que los mejores capítulos de su vida aún estaban por escribirse. Fin. La transformación de Martina nos recuerda que nunca es demasiado tarde para redescubrir nuestro valor, establecer límites saludables, y elegir relaciones basadas en respeto mutuo. Su historia es un testimonio del poder de la dignidad personal, y la importancia de honrar nuestro propio bienestar, incluso cuando las decisiones son difíciles, y las consecuencias son inciertas. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic, y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.